¿Qué podemos decir a esta hora de lo que se sabe? Mirá, lo que podemos contar es de quién es la famosa clínica Apart Incas. Originalmente es una sociedad anónima que fue transferida a una SRL que está conducida por Luis Daniel Mejies, de 56 años, y Hugo Eduardo Vizca, de 45, que son los que firman los cheques. De Vismej SRL, que son los dueños del geriátrico de Avenida de los Incas, en pleno corazón de Belgrano R, para los que viven en el interior del país, una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires. Que de paso es bien caro el geriátrico. Bien por lo que caro, estamos sabiendo. 180.000 pesos aproximadamente la cuota mensual. ¿Por mes 180.000 pesos? Sí, yo pregunté, ¿es una barbaridad? Me dijeron, no, porque se vende como una residencia 5 estrellas. Por eso hoy, cuando salía al aire en A24 hace un rato, Luana Volnovich, y se le preguntaba sobre el PAMI, decía, no, el PAMI no tiene ningún tipo de vínculo con ese geriátrico. Es un porque geriátrico es un geriátrico VIP. Privado, es un geriátrico privado. Privado. Está supervisado obviamente por la ciudad, tiene que estar supervisado por la ciudad. Obligadamente debería haberlo estado. De hecho, la ciudad lo clausuró. Cuando la ciudad tomó nota, digamos, de esto, la decisión que toman es clausurarlo. Claro. Tengo por la otra línea a Sergio, que es el hijo de una de las internadas. Sergio, buenas noches, ¿cómo está? Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo está tu madre? ¿Te han dicho si es positiva o negativa para coronavirus? Mi madre es positiva de coronavirus, pero además de eso tiene la desgracia de que el sábado por la noche, seguramente como resultado de que no había personal ni idóneo ni suficiente en cantidad en el geriátrico, se cayó y además del coronavirus, por suerte, entre muchas comillas, tiene fractura de pelvis. Uy, Dios mío. Y, digamos, vos te enterás el sábado a la noche, estamos también con otra de las familiares de una de las pacientes, que ella el sábado a las 9 de la noche le empiezan a decir, más o menos, sin precisión, que había casos de coronavirus. ¿Cómo te enteraste vos? Yo me entero por varias vías. La primera es porque mi papá, que no vive en el geriátrico, sino a 2 cuadras, mantiene permanente contacto estrecho telefónico con el personal del geriátrico, y le empezaron a comentar el día miércoles de la semana pasada que había algunos de los empleados que estaban teniendo síntomas. Finalmente el día viernes, extraoficialmente se lo confirman a mi papá. Yo hablo con la única persona que daba la cara hasta ese momento, que era la administrativa del geriátrico, que además está en cuarentena porque es diabética, y ella me confirma efectivamente el día viernes que había un caso de coronavirus. A ver, yo no salgo de mi asombro desde el viernes hasta el día de hoy que estemos todavía con el traslado de los jubilados, que no sé, de los abuelos, que no sé. Hay algo peor, Luis, hay algo peor que esa desidia o de esa dilatación en dar la información. El día sábado, efectivamente, como dice la otra familiar, nos mandan un mail informándonos oficialmente de eso, pero creo que todo se termina de precipitar de la peor manera cuando el día domingo, en la madrugada, recibimos un mail firmado por la administrativa del lugar, no por los dueños, donde decía que frente a la ausencia de personal solamente habían quedado 3 personas adentro, un enfermero, un electricista y un señor de mantenimiento, que frente a la ausencia de personal recomendaban que los familiares fuésemos a retirar a nuestros familiares que estaban allí en el... Pero, digamos, exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. O sea, María José, ¿recibiste ese mail que nos está mencionando Sergio también? No, Luis, es peor porque, no sé si porque mi tía ya estaba internada desde el viernes a la noche, pero yo no recibí ninguno de los mails. Me entero de todo por ese grupo de WhatsApp que arman de familiares, entre los cuales también está Sergio, a quien no conozco personalmente, pero sí por los WhatsApp, y ahí es cuando leo los mails. O sea que ni siquiera es una información que recibo de manera directa desde el Apart Incas. Y otra cuestión es qué hacer. Nosotros ahora no sabemos qué hacer. Mi tía, que dio negativo, está internada, y cuando le den el alta, si Dios quiere, ¿a dónde la llevo? ¿A dónde está tu tía, María José? Está en el Sanatorio San José, en Palermo. ¿Y tu mamá, Sergio? Mi mamá está en el hospital italiano. En el hospital italiano. Este es el mail, Javi, que les enviaron, una cosa increíble, por mail. A algunos familiares, porque
estamos hablando con una de ellas que dice que no recibió nada. Claro. Bueno, algunos tuvieron la suerte, como el caso de Sergio, de recibir algo que, fíjate, digamos, no tiene ni un sello, ni un encabezado institucional como se da en estas situaciones, ¿no? Tranquilamente lo podría haber mandado cualquiera. Pero aparte dice nada, lamentamos informar que a pesar de haber cumplido con todo lo que estaba a nuestro alcance, tuvimos casos sospechosos de COVID-19 de la institución que rápidamente hemos derivado, concomitantemente se dio comunicación al gobierno de la ciudad y al SAME con el objetivo de tomar decisiones. Bueno, y ahí sigue. Lo que me impacta, Sergio, es que te dijeron... Sí, perdón. Perdón, cuenta ahí, justo menciona a la doctora Carla Raffo, que fue la que salió hace unos minutos a dar un poco la cara por la situación que se había vivido en el geriátrico, explicando que ella viene que tiene un montón de trabajos, como pasa con gran parte del personal de salud de la ciudad y del Gran Buenos Aires. Bueno, tengo uno de los trabajos de la doctora Carla Raffo, que es nada más y nada menos que en un lugar en donde tuvieron que llamar a cuarentena. La doctora Raffo hoy, esta misma tarde, estuvo en la clínica del Sagrado Corazón de Don Torcuato, haciendo un hisopado a alrededor de 60 personas por un caso que se atendió sin activar el protocolo. Luis, lo que nos encontramos con estos casos es sacarnos la máscara. Claro. ¿Qué es? Hablamos de los camisolines, hablamos del alcohol en gel, hablamos de los barbijos, hablamos de los viejitos de más de 70 para que se queden en la casa, pero la realidad es esta, que la Argentina es trucha. Hacemos que se parece a Suecia, tratamos de que se parezca a Alemania, pero es esto. Los geriátricos no se controlan, los dejan encerrados a los viejos, al personal sanitario, en las clínicas o en los hospitales pasa eso. Pero escuché, yo me quedé impactado con algo. Sergio, yo te entendí bien. El viernes a la noche les dijeron que por esta situación se quedaron a cargo de un enfermero, un electricista y alguien más. Efectivamente, tanto es así que en la noche del sábado mi papá les mandó 2 pizzas, porque no tenían para comer los empleados. Pero déjame volver más allá de la anécdota. El mail que vos mostraste recién, el final de su segundo párrafo, tiene el elemento para mí más grave, que es donde dice que recomiendan la evacuación domiciliaria de los pacientes. Claro. Al final del segundo párrafo está, y nos piden a nosotros que vayamos a retirar a nuestros familiares sin saber si ellos están en condiciones de ser trasladados y mucho menos sin saber si eran positivos de coronavirus. Claro. Te leo esa parte, Sergio, que vos haces mención, ¿no? Sí. No habiendo conseguido el personal, y quedando en la residencia solo el necesario para realizar una evacuación que solicitamos por fuerza mayor, el urgente traslado preventivo de todos los pacientes a su domicilio familiar con el único fin de cuidar la salud. Disparate monumental. Gente mayor de edad, población hiper de riesgo, y las estás mandando a la casa de la familia. Estamos todos locos. Mira, ¿El protocolo? Lo hemos convocado al doctor Aldo Barsanti, que es un eminente clínico que siempre nos ayuda. Aldo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Saludo para usted y todo. Bien, empiezo atrás para adelante. O sea, se confirma un caso de coronavirus el viernes a la noche y el geriátrico dice, llévenselo a sus casas. Una locura, para mí que soy un lego, una locura demencial desde el punto de vista sanitario. No, es absolutamente increíble. Esto no es nuevo, esto ha pasado en Seattle, ha pasado en Milán, ha pasado en Barcelona. El geriátrico es como una institución en la cual se da la tormenta perfecta para el contagio del COVID, ¿verdad? Porque tienen lugares cerrados, a veces compartidos, no bien ventilados. Si entra una persona infectada, familiar, un trabajador del lugar, la transmisión es muy posible. Ahora, son de alta sospecha y de necesidad de actuación inmediata. Lo que no se entiende es todo este retardo y después querer mandar un paciente con probable enfermedad de este tipo a la casa. Ahora, Sergio, finalmente, ¿cuándo la internan en el Italiano a tu mamá? Déjame que te cuente antes lo siguiente. Sí. Cuando yo recibo ese mail, yo tengo algunos contactos por mi actividad profesional y llamé a las más altas autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Salud de la Nación y les informé que estaba ocurriendo esto. Lo que les pedí era que intervinieran con la finalidad de que por lo menos, si efectivamente se
tenía que hacer alguna evacuación, previamente se hicieran los test de coronavirus en todos los pacientes que estaban internados en ese geriátrico, porque de lo contrario, si se confirmaba que algunos estaban infectados, no había que trasladarlos a las casas, había que trasladarlos a algún centro médico donde pudieran tratarlos. Nosotros íbamos a recibir, yo iba a recibir a mi mamá sin saber si estaba infectada de coronavirus, estando yo en cuarentena, lo cual claramente es un disparate. Y el gobierno de la ciudad reaccionó relativamente, y recién 24 horas después, el lunes a las 12 del mediodía, llegó un equipo del SAME enviado por la Fiscalía y por el gobierno de la ciudad para hacer los hisopados. Para entonces ya habían pasado 72 horas. Inexplicable. Yo perdón que te interrumpa, pero a mí me parece que es fundamental escuchar la palabra del gobierno de la ciudad. Me están diciendo que las máximas autoridades no quieren hablar sobre... Pero es fundamental que alguien nos explique cómo pasamos del viernes a la noche hasta el día de hoy con los jubilados todavía en el geriátrico, porque María José, la otra familiar de paciente, nos dice, a mi tía le dijeron que es negativa. ¿Sabés cuándo le hicieron el hisopado, María José, a tu tía? Mirá, se lo deben haber hecho el sábado, porque ella ingresa el viernes a la noche. Evidentemente uno no puede tener contacto dentro del sanatorio, así que todo esto a través de un parte telefónico que se recibe una vez por día. El sábado le hacen el hisopado y el resultado nos lo dieron hoy a la mañana. Con resultado negativo. Con resultado negativo, sí. Claro. Después, en el día de hoy también se recibió un listado extraoficial, un PDF, con el listado de la cantidad de personas que estaban adentro del geriátrico, que son 30 personas que fueron sometidas al hisopado, de las cuales 7 dieron positivo. Claro. Sí, Javi. Sí, quería contarte, Luis, que dentro del gobierno de la ciudad se está debatiendo sobre qué pasó, se están pidiendo explicaciones, se está mirando básicamente a la Agencia Gubernamental de Control, que es el organismo del gobierno de la ciudad que debería haber controlado a este geriátrico que es privado, no es público, no depende del gobierno de la ciudad, pero sí el contralor es del gobierno de la ciudad. Pero aparte le avisaron al gobierno de la ciudad. Exactamente, Bueno, ahí me parece que lo que vamos a ver es que se van a pasar responsabilidades entre el Ministerio de Salud porteño y la Agencia Gubernamental de Control para ver quién no controló frente a los avisos que había. Sí, sí, Romina. El gobierno de la ciudad, desde el Ministerio de Salud, dice que se les indicó el domingo un plan de aislamiento e hisopado a todos los trabajadores y residentes. ¿El domingo? El domingo, esto directamente desde el gobierno de la ciudad, que el lunes se tomaron y que hoy dieron 17 residentes, 2 empleados, mandan al SAME para derivar pacientes y cuando encuentran que hay ausencia de autoridades deciden, bueno, evacuar y clausurar. Ahora, corregime, Sergio, ¿vos notificaste el sábado de esta situación al gobierno de la ciudad? El domingo al mediodía. Domingo al mediodía. El domingo a la mañana recibí el mail diciendo que tenía que ir a retirar a mi mamá y frente a eso rápidamente reaccioné y hice todos esos llamados, algunos a responsables muy altos del gobierno de la ciudad, y se comprometieron a que rápidamente iban a hacer el hisopado, pero insisto, el hisopado se hizo recién el lunes a las 12 del mediodía. Yo estaba presente en la puerta del geriátrico cuando se hizo. No quiero equivocarme, pero Fabián Doman acaba de decir que tiene a la mamá de su mejor amigo, tema que debatimos en la radio con Romina y él yo entendí que el sábado dijo que había notificado a las autoridades, porque, bueno, por nuestro trabajo podemos comunicarnos. Sí, Nacho. Sí, Luis, ahí me dicen del gobierno de la ciudad que están evaluando hacer denuncia penal. Y por otro lado, Luis, tengo información de que esta gente que controla este geriátrico, residencia para mayores, controla otro en Villa Urquiza, en la calle Culen 5800. La presidenta y la vicepresidenta de esta SRL que dice Javi, controlan un geriátrico en calle Culen 5800, para que la gente que tenga a mayores internados allí también tome las precauciones, es importante. Esto que estamos viendo en este momento, Romy, sí, te dejo, es el Hospital Pirovano, porque se ha decidido, van al Fernández, al Pirovano y al Durán, si no tengo... y a otras dependencias privadas, como yo le decía, claro, de una prepaga, me decían, la están llevando a la Trinidad en este momento. Sí, Romina. No, que recién decía Nacho el tema de la denuncia. La denuncia se hizo
se hizo hoy a la mañana, se hizo de oficio, lo pidió Bautista May, que es el fiscal general de la ciudad, la está llevando Maximiliano Vence. Probablemente, digo, no hay que adelantar nunca un allanamiento, pero se viene. Sí, Se viene. el allanamiento y el pedido. Es de cajón que se venga el allanamiento. Sí. Ahora, ¿me dejas analizar las responsabilidades? Porque acá tenés de todo, es un caso interesante. Hay que ver, ser el dueño por sí no te implica responsabilidad penal si no interveniste. Hay que ver quién administraba esto. Hay que ver la directora médica a esta pobre señora que le están haciendo firmar todo. Hay que ver qué delito es. Acá puede haber un abandono de personas por omisión. Claro. Puede haber lesiones que se produjeron a los 16 o 19. Puede haber una omisión que configura un incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. Hay un cóctel de responsabilidades. Ahora,